sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Tenía la intención de hacer un video explicando las razones por las que creo que el título de este video queda perfectamente con la relación de Taekook. Y es que cuando comencé, las cosas dieron un giro enorme cuando me di cuenta de que el video habla por sí solo. Ya sea por lo que Jungkook ha dicho o las acciones que dejan evidente lo que ya está claro. Porque quiero decir, normalmente cuando pensamos que nada puede salir desde que se dijo que los chicos iban a concentrarse más en sus carreras en solitario, salen demasiados momentos y tomas que uno como Taekook shipper no puede evitar admirar como si no hubiésemos tenido contenido en todo el año. Y me refiero al hecho de que recientemente se subió un Bangtan Bombs donde pudimos ver la manera en la que Taekook estuvo divirtiéndose mientras bailaban al compás y se sincronizaban de una manera perfecta. Anteriormente habíamos hablado y analizado un poco todos los clips que salieron cuando este evento sucedió, aunque con una calidad baja y grabando únicamente por personas que se hicieron a esta fiesta, lo que claramente pudimos volverlo a apreciar cuando salió este video oficial en el canal de Bangtan TV, y que por supuesto necesitaba agregarlo a algún video hecho por mí. Pero entre otras cosas que abarca más el sentido de ese video, hemos notado que a lo largo de estos años Taekook se ha vuelto incluso más confuso. No solo porque hemos visto su evolución a lo largo de estos años, sino porque en sus inicios se pudo ver que quien buscaba más al otro era Taehyun. Ya sea porque lo vimos en épocas anteriores acercándose de más, mimando a Jungkook e incluso molestándolo como una reacción espontánea para llamar su atención. Aunque eso no quería decir que Jungkook no tenía el mismo sentimiento hacia él. Independientemente de amistad o algo más, se notaba y se nota en la actualidad la forma en la que Jungkook se volvió incluso más abierto con sus sentimientos en todos los clips en los que pudimos apreciar la forma en la que esto afirma lo que digo. Porque como repito, no podemos negar que tuvo una gran evolución en cuanto a mostrar este afecto con Taehyun, o al menos regresarle la mitad de lo que Taehyun lo dio durante ese tiempo. Porque para ser sinceros, Jungkook era un poco brusco en cuanto a expresar lo que quería y Taehyun jamás pareció quejarse de eso. Y cuando por fin pudimos verlo mostrarse tal cual es, todo pareció mejor en esta dupla tan preciosa. Porque Jungkook mintió cuando dijo que nunca es el primero en decirle te amo a una persona, cuando sabemos y hemos visto cuántas veces se lo ha dicho a Taehyun sin ser demasiado consciente de ello. Y lo podemos afirmar cuando Taehyun en una ocasión tenía que reventar un globo con el dardo en su mano de espaldas a ella. Y Jungkook le dijo que tenía que hacerlo bien, que se iba a decepcionar si no reventaba una, y cuando lo hizo, Jungkook de la nada le dijo te amo, y necesito que lo escuchen, porque hasta yo me emocioné. Por otra parte, cuando a Taehyun le preguntaron su canción favorita y este respondió que era Your Eyes Tell, canción compuesta y escrita por Jungkook, este le agradeció y agregó un te amo a su oración. O durante el live que Taekook hizo tiempo atrás, donde Taehyun le dijo a Jungkook que ARMY estaba pidiendo que les dijera que los amaba. Jungkook al principio lo dijo en coreano, antes de que Taehyun le pidiera que lo dijera también en inglés. Y lo más extraño de todo es que después de decirlo pudimos verlo girar rápidamente a Taehyun en cuanto pronunció dichas palabras. Y para otra de las grabaciones cuando Taehyun le preguntó a ARMY si los había extrañado y Jungkook dijo que iría a leer los comentarios para comprobarlo, claramente no fue una excusa para decirle a Taehyun que lo amaba atrás de la cámara, porque claramente Jungkook jamás ha tomado la excusa de decir que leerá los comentarios, para precisamente leer los te amo justo cuando Taehyun está presente, mucho menos en este último clip, donde pronunció un yo también te amo sin mirar directamente a la cámara, donde se supone debía decirlo. Entonces, ¿cómo pudo leer que la persona de los comentarios también lo amaba, si él no se lo había dicho antes? Quiero decir, hay tantas cosas que me resultan confusas, sobre todo por cómo ha ido escalando la confianza que ambos se han tenido desde su época de debut. Puesto que en una ocasión, Taehyun en uno de sus lives mencionó que Jungkook y él jamás tuvieron una pelea grande, porque desde luego siempre se metían en problemas los dos por las travesuras que hacían. Y Jungkook en la cita de Taekook en In The Soup dijo que siempre los regañaban juntos, afirmando que incluso desde antes siempre fueron cómplices del crimen, y a medida que hago este video puedo notar lo verdadero que es esto.
por los incontables videos que alcancé a colocar aquí y de los cuales me hacen saber que aunque muchas personas se empeñen en decir que Taekook ya no es lo mismo que antes, estos siempre van a demostrar lo contrario. Honestamente quise hacer este video porque siguen comentándome que Taekook no es tan real como otro ship, cuando en realidad en más de una ocasión se ha demostrado que sea amor o hermandad, los chicos siempre van a demostrar que aunque hablen o invaliden alguna pequeña o muy gran interacción que Taekook tenga en sí, no van a dejar de lado lo que ambos sienten independientemente del sentimiento que muchos quieran ver como shippers o solo fan, y parece que este video deja en claro que la evolución de este ship siempre será una de las mejores que hay. Aunque obviamente, y quiero aclarar que mi intención al hacer este tipo de videos jamás ha sido buscar que las demás personas crean en esto solo por mi fanatismo a este ship en particular, sino que dejen de menospreciar cualquier cosa que salga de ellos, porque hasta ahora se está normalizando atacar y reírse de los que no dejamos de apreciar momentos de este par, y es realmente lamentable que algunos se hagan llamar ARMY pero no aprecien lo que esta subunidad nos da. Porque recuerden que quien nombró a esta dupla para nosotros darnos a conocer como Taekook Shippers fue el mismo Taekook, y quien diga lo contrario permítame mostrarles estos videos. Oh, Taekook! Taekook. Y con eso finalizo que no hay nadie que se quiera más en el mundo que Taekook. Aunque no espero que todos lo entiendan, solo quería dejarlo evidente y plasmarlo en un video para que quede presente para cualquier persona que se tope con esto. Que, aunque muchas personas digan o aseguran que Taekook ya no se quiere más, todos estos momentos avalan lo tonto que es la simple mención de eso. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este video tanto como a mí al hacerlo. Había iniciado con algo en específico, pero a medida que avanzaba en este video y los comentarios que me hicieron en el anterior video, no pude evitar dejar en claro lo que sentí en el momento. Espero no tener la necesidad de hacer una segunda parte de esto porque a mi parecer ha quedado demasiado claro lo que intenté decir. Déjenme saber en los comentarios sus opiniones al respecto y qué tal les ha parecido este apresurado video. Intenté que quedara más largo por todas las personas que me piden videos extensos, pero realmente no quería meterle demasiado a un video que solo decía mi sentir. Prometo que los próximos que suba serán más extensos, solo pido tiempo. También paso a recordarles que si está en sus manos y sus posibilidades en apoyarme a mí y a este canal, pueden hacerlo a través de los Super Thanks, que aparecerán en la parte de abajo de este video o también en la suscripción a este canal. Pero en fin, muchas gracias por ver hasta aquí y nos veremos en una próxima actualización Taekook. Adiós.